Señor y Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias por permitirnos encontrarnos acá hoy, primer día de la semana. Hoy, un domingo semejante al domingo en que resucitó el Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso estamos reunidos en este día, recordando su resurrección, que un día como hoy, usted, Señor, le levantó de entre los muertos y con su resurrección, la garantía de nuestra vida, de nuestro perdón, de nuestra salvación. La garantía, Señor, de que sus promesas también tendrían validez para nosotros. Y damos gracias que podemos encontrarnos pues hoy, Señor, 2000 años después de aquel evento, de aquel suceso, y todavía recordar y proclamar que su palabra sigue vigente, que su palabra ha de permanecer para siempre, que usted es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y nosotros, que vivimos por periodos de tiempos tan cortos, Señor, nuestra vida tan corta, sin embargo, podemos encontrar en usted propósitos, Señor, que han de permanecer por siglos de siglos. Damos gracias por ello, Señor. Damos gracias por esa salvación que nos ha dado, que no es una salvación por un tiempo, sino que es una salvación eterna. Damos gracias, Señor, por esa filiación que disfrutamos por medio de Jesucristo, que no es un consuelo para un período de tiempo, Señor, de crisis, sino que tiene un carácter también eterno. Damos gracias, Señor, por la realidad de sus propósitos, que aunque son infinitamente más grandes de lo que podemos comprender, entender, sin embargo podemos disfrutar de ellos. Podemos comenzar, podemos, Señor, adentrarnos, podemos regocijarnos, Señor, en ellos. Te damos gracias por ello en esta mañana. Bendíganos por medio de su palabra. Bendíganos, Señor, por el pasaje que vamos a considerar, las reflexiones que vamos a extraer de él. Ayúdenos a ver cómo podemos relacionar esos sucesos con nuestra vida actual, con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar, con nuestra posición ante las circunstancias que estamos presenciando, Señor, en nuestro país, en este mundo. Ayúdenos a ver, Señor, cómo nuestra fe, Señor, y nuestra relación con usted tiene valor, Señor, y es de una importancia principal, Señor, en nuestro vivir moderno, en nuestro vivir actual, Señor, en nuestro vivir de cada día. Eso le pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Situaciones pequeñas, problemas pequeños. Generalmente una persona se encuentra en una posición sencilla, sus problemas por lo general son sencillos, pero una persona está en una posición
de jerarquía, en una posición de autoridad, sus problemas tienen otra connotación, tienen otras dimensiones. Y hoy vamos a considerar los problemas de un rey, los problemas que tuvo un rey. Y el mensaje lo he titulado Un rey en apuros. Un rey puede tener muchísimos factores a su favor y en ventaja. La palabra de un rey era y todavía en los lugares donde la monarquía actualmente funciona, existe, la palabra de un rey es con autoridad, la palabra de un rey es de peso, y casi que simplemente el rey ordenaba y todos obedecían. Pero los problemas que se le presentaban en una monarquía, los problemas que se le presentaban a un rey también eran de carácter mayúsculo. Y es lo que vemos en el caso del rey que vamos a considerar hoy. Uno de los reyes más importantes en el pueblo de Dios, en el reino del sur, en el reino de Judá, fue Ezequías. En varias oportunidades nos hemos referido a él. Ezequías vivió aproximadamente entre el 740 antes de Cristo y el 687. Ese fue su lapso no tuvo una vida tan larga. De hecho, para nosotros diríamos murió bastante joven. Tuvo una sentencia de muerte a los 39 años de edad y Dios tuvo misericordia de él y le añadió 15 años sobre esos 39, pero no llegó a los 60 años. Ezequías no llegó a los 60 años de edad y murió. Estuvo en el trono durante 29 años y durante ese tiempo Ezequías fue un instrumento en manos de Dios para que tuviese lugar una renovación importante en la nación, una renovación espiritual importante en la nación. Yo creo que no nos equivocamos, no haremos suficiente énfasis en tratar de destacar la importancia que tienen los líderes de una nación sobre la condición de la nación. Los hombres que están en el liderazgo de una nación ejercen una influencia muy grande sobre la condición de la nación. Buenos líderes, por lo general, se traduce en una buena condición de la nación. Malos hombres en el liderazgo de una nación, y eso casi siempre conduce inevitablemente a una muy mala condición en la nación. Eso lo vemos en la Biblia, eso lo vemos en la historia política, económica de los pueblos, hasta el sol de hoy. Pero no solo a nivel de líderes de naciones, eso aplica para los líderes de las iglesias, eso aplica para los líderes de una familia, para los padres de hombres que están llamados a ejercer un liderazgo en su hogar, en sus familias, padres y madres que están a cargo de hijos, de niños en la familia. Eso aplica para el docente que tiene a cargo un grupo de niños durante toda una semana, día tras día, está allí sobre esos niños, tratando con esos niños. Eso aplica para aquel que tiene una responsabilidad en una empresa, en un área de trabajo y tiene personal a su cargo. Eso aplica para todo aquel y para todos aquellos que Dios les coloca en una posición de autoridad de una u otra forma.
De allí que toda autoridad, dice la Biblia, procede de Dios. Toda autoridad procede finalmente, cuando vamos al origen de la autoridad, procede de Dios. El testimonio bíblico sobre Ezequías se resume en las siguientes palabras. No lo dije, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 18. Si usted tiene su Biblia allí al alcance, por favor, ubíquese allí, en Segunda de Reyes 18. Y en el verso 5 al 7 está un resumen de lo que es el testimonio que presenta la Escritura acerca de Ezequías. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Verso 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Vamos a dejarlo hasta allí. Fabuloso, precioso, preciosas palabras. En Jehová, Dios de Israel, tenía su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Tremendo. Y todos, si nosotros preguntamos quién quiere prosperar, todos diríamos todos quieren prosperar. Y si hacemos una encuesta entre las personas que están a nuestro alrededor, todas las personas, todo el mundo quiere prosperar. Todos queremos que aquellas cosas que hagamos tengan éxito y que los proyectos que emprendamos tengan un impacto positivo y tengan éxito y ganancia. Todas las personas quieren, de hecho, que Dios esté favoreciéndoles. Aún aquellos que no se ocupan, que no se preocupan en conocer a Dios, ni en honrar a Dios, ni en respetar la palabra de Dios, quieren que Dios les bendiga, quieren que Dios de alguna forma, Dios les favorezca y se desean bendiciones unos a otros. Desean la prosperidad de Dios. Pero en esas cortas palabras que leímos, encontramos que esa prosperidad de Ezequías se debía a que Ezequías vivía para el Señor, que vivía de forma consagrada y comprometida para con Dios. Ezequías había puesto su esperanza en el Señor. Recuerde siempre que la esperanza tiene que ver con el mañana, la esperanza tiene que ver con lo que las expectativas futuras, la esperanza tiene que ver con yo prefiero confiar en. Y entonces Ezequías tenía su esperanza puesta, su confianza puesta en el Señor, aunque era rey, aunque era rico, aunque contaba con muchos recursos, con todos los recursos de una nación próspera, de una nación con potencial, de una nación con riquezas, aunque contaba con el respaldo de ejércitos. Sin embargo, Ezequías no tenía puesta su confianza y su esperanza en esos recursos, en esas posibilidades, en esa influencia, sino que tenía puesta su esperanza, dice la Biblia, en Dios. Tenía puesta su esperanza en Dios. Le seguía fielmente y se estaba cuidando de dar cumplimiento a los mandamientos del Señor. Nosotros también haremos bien
en imitar a Ezequías en estos aspectos, en asegurarnos de que nuestra esperanza esté puesta en el Señor, mis hermanos, en asegurarnos de que si en verdad estamos siguiendo al Señor, de que con limpia conciencia usted llegue al convencimiento, yo en verdad estoy siguiendo al Señor, yo en verdad he creído en el Señor, yo en verdad le pertenezco a Él y no quiero ser de nadie más, yo quiero pertenecer al Señor. Yo no estoy entre dos aguas, yo no estoy con un pie adentro y un pie afuera, y a veces para acá y a veces para allá, no, yo estoy, yo le pertenezco ya a Él. Y si en un tiempo viví así, entre dos aguas, entre dos pensamientos, ya no más, y ahora soy solo de Él. Llegar a ese punto de convencimiento, tenemos que aspirar a ser ese tipo de cristianos que viven por la palabra de Dios, que toman sus decisiones por la palabra de Dios, que juzgan y evalúan todas las cosas por la palabra de Dios. Algunos piensan que nosotros solamente hablamos acá de religión, que solamente hablamos de cosas solamente de oración, que solamente hablamos de pecado y de no sé qué otra cosa, del cielo y del infierno. Pero no, resulta que nosotros hablamos de educación, que nosotros hablamos de política, que nosotros hablamos de economía, que nosotros juzgamos desde el presidente hasta el que está aquí, hasta el vecino que está a nuestro lado, que nosotros juzgamos a todos y que estamos llamados a pensar y a juzgar a todos y a saber de qué se trata lo que se mueve a nuestro alrededor, qué es lo que se mueve en nuestra cultura, qué es lo que se mueve en las redes, qué es lo que se mueve en el ambiente. Pero estamos llamados a juzgar todas esas cosas por la palabra de Dios, por los principios imperecederos de la palabra de Dios, por los principios eternos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque los principios de la palabra de Dios permanecerán para siempre. Todas las otras cosas, la historia misma lo ha demostrado, están un tiempo, pasan. Decimos, es la moda, pero y ya en cuestión de corto o mediano tiempo ya, y pasan, y desaparecen, y ya, pasó. Solamente, aún el cielo y la tierra, dice la Escritura, dejarán de ser, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Pero en eso consiste la vida cristiana, en eso consiste la vida, la relación con Dios, que Ezequías lo había descubierto, en honrar y obedecer a Dios y su palabra. Comenzó su reino, comenzó su gestión. Ezequías asumió el trono cuando tenía 25 años de edad. Una buena edad para comenzar un trabajo importante. Y Ezequías asume el trono a los 25 años de edad y comienza una labor de restauración en la nación. La nación la consiguió desbaratada en todo sentido. Pero comienza una labor restaurando el templo, llamando a los sacerdotes, la reconciliación para con Dios, organizando. Y en eso se le van la primera década. Pero dice la Escritura, dirá en otro lugar, pero él iba fielmente y el Señor le bendecía, estaba prosperando en todo ello. En el año 10, pasados 10 años de su reino, después de ese tiempo de restauración y renovación en todas las áreas, y que dice la Biblia que el rey Ezequías se mostró fiel y recto para con Dios y para con la nación, vino una prueba. Ezequías fue puesto a prueba en ese año 10, y una prueba muy difícil para él. Realmente ese fue un año de pruebas. Yo no sé si usted es de las personas que lleva una cronología, que lleva un registro. Yo no soy ese tipo de persona.
Yo no soy del tipo de persona que recuerda, en el año tal me pasó esto, en el año tal me sucedió esto. No, a duras penas recuerdo que me casé en el año 92 y a veces se me olvida el aniversario. Pero no soy ese tipo de persona de fechas, pero conozco de muchas personas que sí lo son y le dicen el año y el día. Bueno, en el año décimo fue un año de pruebas para Ezequías. Le vinieron una serie de situaciones en distintos meses, una pan, otra por allá, otra por allá. Bárbaro, muy, muy fuerte, fue muy fuerte. Y nosotros vamos a leer en el verso 13 al 16, por ejemplo. Esto sucedió allí en ese año. Tengo un error aquí. Bueno, en el verso 13 dice, a los 14 años del rey Ezequías, no en el décimo, en el 14, porque en el décimo hubo otro evento que está relacionado en cierta forma con esto. Pero a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, donde Ezequías era rey, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Esta se puede considerar la primera invasión que este rey de Asiria realizó en tierras de Israel, en las tierras de Judá propiamente, donde gobierna Ezequías. 4 años atrás, cuando Ezequías tenía 10 años en el trono, esta gente de Asiria habían llegado a la zona norte y arrasaron con el reino del norte, con el reino de Israel en el norte, con las famosas 10 tribus que estaban en el norte. Y los arrasaron todo eso y se los llevaron y destruyeron todo. Y desde ese momento, desde ese año, desde ese lugar que tuvieron lugar esos eventos, hasta el sol de hoy, ese reino desapareció. Y son las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Las 10 tribus que estaban en el norte, vinieron los asirios y las arrasaron. La Biblia dice, el Señor los entregó por su persistente idolatría y porque nunca se volvieron al Señor. El Señor los entregó a sus enemigos para que los arrasaran. Ezequías el reino estaba dividido. Ezequías reinaba en el sur, en Jerusalén. Y ahí habían 2 tribus con Ezequías. Entonces, a los 10 años del reino de Ezequías, esas tribus habían sido arrasadas. Ahora 4 años más tarde, nuevamente viene Asiria y ahora viene por el reino del sur. Ahora le toca a Ezequías enfrentar la prueba. Ahora le toca a Ezequías encontrarse con esta situación. El reino del norte fue entregado por su persistente idolatría, por no reconocer al Señor, por no reconocer a Dios, por negarse a darle la honra debida a Dios, por estar entregados persistentemente a adorar ídolos, adorar ídolos, adorar ídolos y no reconocer la autoridad de Dios.
Esta no era la situación del reino del sur. El reino del sur con todo y todo iba así, en un sub y baja. Venía un buen rey, se reconciliaban con Dios. Venía un mal rey, se alejaban de Dios. Ezequías representaba en ese momento y para esa generación el punto alto, un punto de reconciliación, un punto de reencuentro, un punto de avivamiento, un punto de restauración. De manera que cuando vienen los asirios, Israel, Judá propiamente se encuentra en un punto de reconciliación con Dios. Están en comunión con Dios. Y aunque el ejército asirio era numeroso, muy numeroso, y representaba una fuerza armada considerable, podríamos decir con Ezequías que estaba el brazo del Señor. Dios se agradaba de su siervo Ezequías y de su fidelidad para con él. Pero nosotros leemos, acabamos de leer en el verso 13, que vino Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y que Ezequías entonces dijo, bueno, ya me rindo. Ezequías dijo, me rindo, pon tú la pena. ¿Qué quieres que te entreguemos? Pero déjanos y te entregaremos todo lo que nos pidas. Esa fue la situación. La Biblia nos dice que Ezequías perdió el control de las ciudades fortificadas. Las ciudades fortificadas de Judá. ¿Cómo sucedió eso? No sabemos. La Biblia guarda silencio. No nos dice cómo perdieron el control, por qué perdieron la guerra, por qué no pudieron resistir al ejército asirio. Yo personalmente supongo que no debía pasar, que eso no debió pasar, que algo falló en el proceder de Ezequías, que algo falló en el proceder del pueblo de Dios, que algo falló en los que estaban con Ezequías y perdieron el control de las ciudades fortificadas y perdieron la posición ante el enemigo. ¿Un fallo de estrategia? No sé. Falta de dependencia del Señor, me inclino más hacia eso, que hubo falta de dependencia para con el Señor. Exceso de confianza en sí mismos, no lo sé, pero podría ser. ¿Sabe que la confianza en sí mismo puede ser un problema para el creyente? ¿Sabe que más que confiar en nosotros, estamos llamados a confiar en el Señor y desconfiar de nosotros? ¿Sabe que el exceso de confianza en uno mismo es un problema realmente porque nos aleja de la necesidad de reconocer la necesidad de dependencia del Señor? La necesidad que tenemos de depender del Señor. Y creemos que nosotros podemos, y creemos que nosotros sabemos, y creemos que nosotros tendremos el control, cuando la verdad es aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo: no podemos ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cambiarlo, de hacerlo negro o blanco. Y en todo dependemos para el Señor. Usted no puede controlar ni los latidos de su corazón, usted no puede controlar su respiración, usted no puede asegurar que se acuesta en la noche y a la mañana amanecerá vivo, usted no puede controlar cómo funcionan sus células cerebrales, su sistema nervioso. No podemos controlar nada de las circunstancias que están a nuestro alrededor, absolutamente. De manera que lo mejor que podría sucedernos es que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Pero ¿qué pasó acá ante este asedio cuando el ejército se vino? No sabemos. Pero algo falló, y lo cierto es que Ezequías fracasa en resistir al enemigo, y el enemigo termina tomando las ciudades importantes, las ciudades fortificadas, y esas ciudades fortificadas son como los puntos de control.
Precisamente, esas ciudades fortificadas eran como los puntos estratégicos, las ciudades de control del país. Cada país tiene sus ciudades estratégicas, sus ciudades importantes. Y lo mismo era en aquel entonces. Y ahora desde esa ventajosa posición, el enemigo en control de las ciudades fortificadas le impone a Ezequías, le impone una muy costosa multa, una especie de extorsión, una especie de cobro, pero es para despojarlos, y nosotros lo leemos muy a la ligera, porque no nos dice mucho esas palabras quizás. Permítame buscar la cifra. 300 talentos de plata. No será casi mayor cosa, 300 talentos de plata. ¿Cuánto será? 300 kilos. Pero resulta que 300 talentos de plata es una cantidad asombrosa. Son casi 10.000 kilos de plata. Son casi 10.000 kilos de plata. Y cuando dice entonces 30 talentos de oro, resulta que son casi 1.000 kilos, casi una tonelada de oro. Casi una tonelada de oro y casi 10 toneladas de plata. Es la multa, es lo que el enemigo ahora le impone a Ezequías. Tienes que entregarme, para que te deje tranquilo, tienes que entregarme 10 toneladas de plata y tienes que entregarme 1 tonelada de oro. Y Ezequías, para poder cumplir con la demanda del enemigo, hizo lo que nosotros acabamos de leer. Tuvo que desmantelar el templo, la casa del Señor, comenzar a desnudar la casa del Señor, quitar el revestimiento de la casa del Señor, saquear, despojar la casa real y entregar todo eso al enemigo. Y entregarle todo eso al enemigo. El enemigo, como el pecado, como los apetitos carnales, no se sacian. No se sacian. Satanás no se detiene. Él nos quita algo, luego viene por más. El pecado, nosotros cedemos al pecado y no es que ya yo complací ese gusto, ya con eso quedé y no. Luego, en cuestión de, no sé, pueden ser segundos, nuevamente está otra vez el deseo pecaminoso allí, por más, por más. Y los extorsionadores son así, y nosotros también lo vemos en nuestros medios, hablando de, y viene el extorsionador y cobra la vacuna, y después viene por más. Y si usted le entrega, vendrá por más. Y si mientras más le entregue, por más vendrá. Vale para lo físico, vale para lo que vivimos, vale para los asuntos espirituales también. Vale para el asunto del pecado. Y allí estaba entonces los extorsionadores de Asiria, despojando a Ezequías, despojando a Judá. Se fueron por un tiempo, luego vendrían nuevamente. Y si no se les pone un parado, si no se les detiene, ese proceso no va a cesar. Los sucesos de este pasaje, que se nos presentan en este pasaje, hermanos, nos sirven para que tengamos una idea de cómo actúa el enemigo de nuestras almas sobre nuestras vidas. Usted y yo tenemos puntos de control, nuestra vida tenemos puntos de control. En nuestra vida tenemos puntos de control, acá nuestro pensamiento, acá nuestro corazón, acá nuestra voluntad. ¿Quién gobierna sobre su voluntad? ¿Quién gobierna sobre nuestra voluntad?
¿Quién domina? ¿A quién está sometido nuestros puntos fuertes de control? ¿Quién está allí gobernando? El enemigo va a tratar y trata de dominar, trata de tomar el control de nuestros pensamientos, trata de tomar el control de nuestra mentalidad, trata de tomar el control de esos puntos nuestros fuertes. Y una vez que logra tomar el control de esos lugares importantes de nuestra vida, comienza a despojarnos de lo que tenemos, de todo bienestar que tengamos. Comienza por arruinar nuestras vidas, iniciando desde lo espiritual, lo familiar, lo personal y hasta lo material. Siempre será un cuadro muy triste ver una persona arruinada, ver una persona fracasada, ver un hombre que pudo tener una vida estable, una vida familiar, que pudo disfrutar de un vivir, ¿cómo expresarlo? De un vivir en bienestar, con el favor y la bendición de Dios, y ver la vida arruinada. ¿Y cómo llegó a eso? Y todos podríamos llegar a eso si permitimos que el mal nos arruine, que el pecado se adueñe permanentemente de nuestras almas, si rechazamos la luz del Evangelio, si rechazamos el mensaje del Salvador. Pasada la conmoción inicial, la situación se hizo cada vez más clara. Ezequías y sus consejeros dicen: tenemos que hacer algo. No podemos seguir en esta situación. Y ellos deciden rebelarse contra el yugo asirio. Llegaron al convencimiento: el Señor no puede estar de acuerdo con que ellos estén sometidos a ese yugo, estén siendo despojados como están siendo despojados por los asirios. Tal condición de esclavitud estaba en contra de las promesas de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó entre ese inicio, entre esa primera invasión de los asirios y la posición que luego ellos asumieron de rebelarse. Pero fue el tiempo necesario para que orasen, para que reflexionasen y para que llegasen a acuerdos para las decisiones a dar. A veces no hay tiempo para pensar mucho y casi que ni para orar. Son tiempos de emergencia que requieren acción inmediata. Pero por lo general, tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar, para orar y pensar los pasos que tenemos que dar en los propósitos y la voluntad del Señor. En el verso 16 y 17 leemos, ya eso lo pasamos, quise decir, entre el verso 15, entre el verso 16 y el 17 hay un paréntesis. Entre el verso 16 y el 17 hay que colocar el verso 7. Sí, es raro. Pero entre el verso 16 y el 17 tenemos que insertar la mitad, la parte 2 del verso 7. Él dice: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Cuándo se rebeló contra el rey de Asiria? Aquí, después del verso 16 y antes del verso 17. En el verso 16 leemos que Ezequías quitó el oro y todo eso y se lo dio al rey de Asiria. Y después de eso, él se rebeló. En algún momento, en alguna semana, en algún mes, él se rebeló y dijo: no le vamos a entregar nada más, no les vamos a servir más, no vamos a seguir entregándoles nuestras riquezas a ellos.
En algún momento Él se reveló. Y cuando Él se revela, viene el verso 17. Después entonces el rey de Asiria, cuando Ezequías se rebeló, envió contra Ezequías a 3 representantes de su imperio con un gran ejército y subieron a Jerusalén y llamaron al rey, y el rey Ezequías envió también sus representantes y envió un canciller, y el de los asirios le dijo: decid a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Luego le dirá: estás contando con Egipto, que Egipto te va a ayudar, vas a llevar una sorpresita. Estás contando con este, estás contando con aquel. ¿Con quién estás contando? Aquí no hay nación que me haya que me haya podido hacer frente. Todo eso, y comienzan a insultarles a Ezequías y a su gente. ¿Crees que tienes mucho ejército? Dame tan siquiera 2.000 jinetes y yo te doy los caballos, si tenéis 2.000 jinetes. Si tienes 2.000 jinetes que puedan venir a pelear, yo te regalo los caballos. Y comenzaron a humillarlos y a humillarlos. ¿Y quién es Dios a fin de cuentas? ¿Quién es Jehová? Los dioses de estas naciones, ninguno nos ha podido resistir. ¿Quién es ese Jehová que va a venir a defenderlos a ustedes? Y todas esas palabras, y palabras más, todavía otras más fuertes. Y era cierto que el ejército de Asiria era mucho más grande, mucho más numeroso que el de Judá. Y era cierto que hasta ese entonces el ejército Asiria como imperio había arrasado todas esas naciones y ninguna nación le había podido resistir. Eso era cierto. Era cierto que Israel, que Judá, que Ezequías, con ese ejército, humanamente hablando, no podría resistir al rey de Asiria. Echando números, midiendo fuerza, comparando fuerza de ejército con ejército, no había manera de que Ezequías y Judá pudiesen hacerle frente a Asiria, humanamente hablando. Eso era cierto, esa era la realidad para un mundo ausente de Dios. Esa era la realidad para un mundo ausente de Dios. Pero en un mundo como el nuestro, el mundo en que nosotros vivimos, esta tierra en la cual habitamos, esta tierra, la cual los historiadores, la cual los científicos, la cual dicen tiene tantos miles o tiene millones de años, no importa si son miles o millones, este mundo en el cual nosotros estamos no es un mundo ausente de Dios. Al contrario, este es un mundo en el cual Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo espacio de este planeta. Dios está presente en toda circunstancia y evento que tiene lugar sobre la faz de la tierra. En un mundo como este, la realidad es completamente diferente. Nosotros no lo alcanzamos a entender cómo Dios está presente y suceden tantas cosas que son tan difíciles de procesar, tan difíciles de aceptar, tan difíciles de entender, tan difíciles de justificar. Pero esa es la realidad. Y cuando la voluntad de Dios ha determinado favorecer a sus hijos, porque así lo considera necesario, porque así lo considera justo, porque así lo considera conveniente y bueno, Dios decide favorecer a sus hijos o porque lo considera necesario, bueno, justo, conveniente, pero cuando esto es así, entonces no importa cómo estén planteadas las circunstancias,
Si Dios ha decidido favorecer a los suyos, los va a favorecer, aunque mire, la diferencia sea abismal. Y sean 1000 contra 1, bueno, Dios favorecerá. Si ha decidido favorecer ese uno se impondrá sobre los 1000. ¿Qué cosa? De maravillas del obrar de Dios. Y en este caso, la capacidad militar de los asirios es mucho mayor que la nación de Israel, que la de la nación de Israel. Pero Dios estará involucrado en el asunto. La decisión de Ezequías de rebelarse contra el rey nos recuerda también, hermanos, que puede haber espacios en nuestras vidas, puede haber espacios en nuestra vida en que el pecado nos esté afectando y empobreciendo como creyente. Escúchelo de nuevo. Puede haber espacios en nuestra vida, puede haber espacios en tu vida, en su vida, en los que el pecado le esté afectando y empobreciendo como creyente. Y que estemos sufriendo pérdidas, así como Ezequías y la nación, y que estemos sufriendo pérdidas hasta que tomemos la decisión de hacerle frente y rebelarnos contra ese pecado que nos está carcomiendo. ¿Sí me siguió? A veces nosotros estamos sufriendo pérdidas y no es porque Dios no quiera hacerlo, no es porque Dios no tenga un plan diferente para nosotros, no es porque el Espíritu Santo no nos pueda ayudar, no es porque la palabra de Dios resulta ineficaz para nuestra necesidad, sino porque nosotros no hemos tomado la decisión de rebelarnos contra ese pecado, de rebelarnos contra ese mal hábito, de rebelarnos contra aquello que nos está carcomiendo espiritualmente por dentro y alejando del Señor, y de decir como Ezequías: no sirvo más, no serviré más, no obedeceré más a este asunto del pecado. De hecho, eso dice Romanos 6:6, y es una de las columnas de la vida cristiana. Nuestra relación con Cristo, dice, fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, el poder del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso dice Romanos 6:6. Usted no tiene por qué servir al pecado. Ningún cristiano tiene por qué servir al pecado. Ningún cristiano tiene por qué ceder al pecado. Ningún cristiano tiene por qué ser vencido por el pecado. Ningún cristiano tiene la excusa de poder decir: no, que es que soy débil. No. El poder del pecado fue destruido y basta que tomemos la decisión y de decir: yo con el pecado no más, no más. Le pongo un parado a esta situación en mi vida y me sacudo esta situación de mi vida. Llámese adulterio, llámese malos pensamientos, llámese pornografía, llámese inmoralidad, llámese lo que se llame. Y menciono los carnales más carnales. A veces el pecado son de otra naturaleza, pecados más discretos, pecados más, ¿cómo diríamos? Más finos, pecados de etiqueta. Tampoco, imagínense. Claro, dígame una cosa, ¿la vanidad es un pecado o no es un pecado? Ser vanidoso. Pero la vanidad luce muy bonito, estar siempre cuellito en blanco, muy tal, y qué tal, y menospreciar a otro, y yo con este no me junto, y yo a este no le hablo, y eso también, entonces estamos llamados a ser humildes, a asociarnos con los humildes, estamos llamados a ir allá, entonces, por eso le digo, pero hemos sido hechos libres. Es importante decir, hermanos, sin embargo, y ya nos acercamos al final, que Ezequías tomó esta decisión y no fue tan fácil. No sé qué pensaron ellos cuando tomaron la decisión, pero recuerde lo siguiente:
lo hemos mencionado creo que recientemente, nuestras decisiones siempre generan consecuencias. Las decisiones siempre generan consecuencias. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Eso es una regla, como un axioma matemático, eso es una regla, eso no hay manera de que sea distinto. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Ezequías toma la decisión de rebelarse. No sabemos qué está pensando. Quizás está pensando, tomo esta decisión, es la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios, Dios está con nosotros y Dios estaba con ellos. Pero quizás está pensando, cuando decidamos esto, el enemigo se va a quedar por allá y nos va a dejar solos. Y nos rebelamos y él nos va a dejar ir tranquilo. Y esperaba en fe que los asirios no vinieran. Y esperaba en fe que los asirios los dejaran ir así tranquilos. Ah, bueno, te rebelaste, bien, vete tranquilo, no te voy a molestar. Pero resulta que no fue así. Cuando se rebelaron, los asirios vinieron con un ejército de una vez. Y Ezequías se asustó. Pero bueno, no decidimos esto en fe. No decidimos esto y era la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora estamos peor. No lo sabemos. Nosotros muchas veces actuamos y nos sentimos como Ezequías. Caminamos en la palabra de Dios, nos consagramos con la palabra de Dios, tomamos decisiones de consagrarnos, de vivir para el Señor, de apartar el pecado, de no servir más al pecado. Y nos imaginamos que por tomar esas decisiones, buenas decisiones, no tendremos problemas. Casi siempre lo contrario es la verdad. Mientras más buscamos al Señor y mientras decidimos consagrarnos al Señor, entonces vienen unas situaciones a veces, por lo general, el enemigo se levanta de manera furiosa para tratar de amedrentarnos, de hacernos tropezar o de que cambiemos de parecer. Y allí es donde se decide la victoria finalmente, que nos ha de promover al próximo nivel de madurez, al próximo nivel de espiritualidad en nuestro caminar de fe. Ezequías hará lo que tendrá que hacer, lo veremos la próxima semana mediante el Señor. Vamos nosotros a orar un momento. Cada uno de nosotros que está puesto en esta tierra para responder a los propósitos del Señor, a los buenos planes del Señor, a los buenos propósitos de nuestro Dios. Propósitos de restauración, de reconciliación, de acercamiento para con Dios. Puede que nuestra vida o la de personas que amamos estén muy afectadas, muy arruinadas, como encontró Ezequías al pueblo cuando llegó al trono. Y sin embargo, hay tanta gracia, hay tanto amor en Dios, hay tal abundancia de gracia en el Señor para llamar, para limpiar, para restaurar, para cambiar las circunstancias, para cambiar los corazones. Nosotros mismos somos un testimonio. Cada uno de
de los que hemos creído es un testimonio de ese hecho, que no estamos acá por ser mejores que nadie, ni por ser menos pecadores, ni por habernos equivocado menos, ni por haber pecado menos. Solo la gracia del Señor, la gracia de Dios, que llegó hasta nosotros, que iluminó nuestro pensamiento, que nos atrajo a Él. Y seguimos en una lucha. La lucha ahora de estar allí como mensajeros del Señor, en el reino de Dios, rodeado muchas veces de voces, de amenazas, de situaciones, hasta de adversarios, principalmente espirituales, pero también de las mismas debilidades y tentaciones que surgen de nuestros propios corazones. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas al Salvador, que con su obra en la cruz nos dio también la victoria, nos dio también la capacidad de vencer sobre el pecado, sobre el mal. Y henos aquí, Señor y Padre nuestro, cada uno en una situación, cada uno en una circunstancia personal, en un entorno familiar, cada uno en un sentir de vida. Usted que conoce los corazones sabe cómo nos sentimos, Señor, en el vivir diario, cómo nos sentimos, Señor, en nuestras circunstancias particulares, cómo nos sentimos, Señor, con relación a lo que nos rodea, con relación, Señor, a sus promesas, Señor, qué tan cerca o qué tan lejos las sentimos, qué tan nuestras o qué tan ajenas las sentimos, qué tan cerca, Señor, consideramos, sentimos su presencia de nosotros, o qué tan ausentes nos sentimos nosotros de usted. Mas rogamos en esta hora que su Espíritu Santo nos asista, que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, para que podamos avanzar, para que podamos acercarnos, para que podamos, Señor, ir, Señor, un paso adelante en consagración, en cercanía, en madurez, en santificación, en comprensión y en entendimiento, Señor, de su buena voluntad para con nosotros. Podamos, Señor, entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ganar las victorias, Señor, de las batallas, de las luchas que estamos enfrentando. Podamos entender cómo tenemos que hacer frente, Señor, a la adversidad que viene sobre nuestra vida, que se levanta, Señor, sobre nuestra vida. Podamos confiar, Señor, con plenitud, Señor, con abundancia de
de descanso, de paz en nuestros corazones. Confiar que usted domina, que usted gobierna sobre todo y sobre todos, que nuestras vidas le pertenecen a usted, Señor, que somos suyos. Damos gracias por el testimonio y por los registros de la vida de Ezequías. Ayúdenos nosotros a vencer y a que el registro nuestro también sea escrito para gloria suya, Señor, como testimonio, Señor, de su obrar. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, le damos gracias. Amén.